ayer y que no prometo ni de casualidad terminarlo hoy, digo, pero por lo menos para ir como trazando esa línea hacia lo que es el sistema totalitario italiano. ¿Alguno que pueda, así como muy rápidamente, contarme qué eran los fasi di combattimento? ¿Pudieron buscar, perdón, mecanismos y todo lo demás? ¿Sí? Chusmearon, digo, porque hay muchos, o hay varios, para prestarle un poco de atención. Nada, decía, fácil combatimiento, me quedo con eso, no con lo que buscaron. ¿Qué eran? ¿Qué era? Era una sola cosa. Era una organización paramilitar liderada por Mussolini, que su objetivo era como detener o romper huelgas de la clase obrera. ¿Por qué había huelgas de la clase obrera y en qué contexto? Parece que te estoy preguntando a vos, pero no te estoy mandando al muere a vos, ¿eh? O sea, vos sos la valiente que está respondiendo, digo, pero tenemos otros 13 que están mirando. Y lo peor es que los 13, hay un grupo de los 13 que seguramente lo sabe, pero están como muy ocupados tomando café. Está bien igual que tomen café, ¿eh? O sea, Un poco de piedad, Lucho, por favor. soy piadoso, me río, aparte me río y me divierto, así que es con piedad siempre. Vamos, alguno que se anime, no Julia, porque Julia claramente nos habló de la ultratumba, pero el resto por ahí puede hablar. ¿Cómo era, Lucho? Otra vez. Vicky nos dice que, con mucha razón, que el fácil combatimiento era un grupo paramilitar que se encargaba de romper, en este caso, huelgas, o por lo menos de frenar esos levantamientos obreros. Yo lo que le pregunto a ella es en qué contexto, por qué esos levantamientos obreros, básicamente para salir por ahí solamente del plano italiano, ¿no? Era un contexto bueno, post Primera Guerra Mundial y también de la Revolución de Rusia. Entonces el socialismo está como muy activo, que era el bienio rojo, que durante 2 años hubo muchas huelgas y como reclamos de la clase obrera en cuestión del socialismo. No sé. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pregunta, ¿con qué troncamos ese bienio rojo a nivel internacional? Digo, ¿qué es lo que no tenemos que perder de vista para entender el miedo de esa clase propietaria italiana? ¿Con El qué, movimiento socialista en Rusia, ¿Con qué momento del movimiento socialista en Rusia? con la revolución de febrero-octubre. ¿Sí? Sí, ¿y con qué idea de Lenin? El socialismo, la de revolución, todo el mundo. Sí, ahí está, Esa, Revolución Mundial, gracias, Caterina, con la idea de Revolución Mundial de Lenin. A ver, estamos en el momento de Revolución Mundial de Lenin. O sea, el planteo es porque hay una Revolución Mundial de Lenin, o sea, por lo menos hay un Lenin fogoneando ese nivel de copia, o sea, que el resto de los países copien el modelo ruso muy temprano, que aprovechen esa crisis producto de esa Primera Guerra Mundial, y obviamente tenemos un montón de conflictividad en algunos países europeos, conflictividades serias, o sea, no al estilo Semana Trágica acá, o sea, conflictividades que por ahí sí están haciendo como tambalear el sistema de esos países europeos. En ese contexto surgiría Mussolini, ¿estamos? O sea, como un rompehuelgas, como un tipo que viene a traerle como cierta tranquilidad a esos sectores propietarios. No hay que avanzar mucho para saber que Mussolini es un tipo que tiene un respaldo enorme de qué sectores de Italia. O va a tener, ¿no? los propietarios. Propietarios, ¿no? Clase media, propietarios, profesionales, enriquecidos, clases altas, digo, son dos tipos que van a abrazar el fascismo con mucho entusiasmo. Básicamente es el tipo que viene a defenderles lo que temen que la clase obrera les quite. Bien, a ver, me parece, cuando uno va avanzando para estos temas, siempre me genera lo mismo. Me pasa que hay un montón de cosas de Mussolini que uno puede ver y que simplemente decírselos no alcanza, ¿no? A ver, hay un par de cosas
que nos pueden llevar, es una recopilación, lo estuve viendo ayer para ver si valía la pena, es una recopilación para mí como diferentes documentales que lo ponen todos juntos. Me interesan, hay dos partes de este documentalcito chiquitito que me importan. El primero es, justamente acá lo dice, el fascismo, la llegada al poder de Mussolini, obviamente a medida que que Mussolini haga lo que haga con esas huelgas, va a encontrarse con un respaldo social muy, muy grande, y como consecuencia de ese respaldo social cada vez más grande, es obvio que va a intentar llegar al poder, y de hecho lo va a terminar haciendo. Fijémonos para ver un poco qué es esto que uno conoce como la marcha sobre Roma. Mussolini encontró su vocación en el periodismo, desarrollando por escrito aquel estilo ampuloso que después utilizaría en sus discursos. Mussolini era tan eficaz alimentando el apoyo para la causa socialista que a los 29 años fue nombrado director de Avanti, el diario socialista más importante de Italia. Bajo su dirección se cuadriplicó el número de lectores, lo que le proporcionó un cierto respeto cauteloso por parte de la élite del partido. En 1914, el archiduque Francisco de Austria fue asesinado en Sarajevo. A partir de este hecho, la Gran Guerra se extendió por toda Europa. En Italia se creó una gran polémica sobre si entrar o no en conflicto. Mussolini estaba en contra de que Italia participara en aquel conflicto capitalista. Pero pocos meses después del comienzo de la guerra, dejó enmudecidos a sus colegas al cambiar completamente de opinión. Ahora estaba a favor de entrar en guerra. Dejó el diario Avanti y fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia. En 1915, después de que Italia declarara la guerra a Austria, aquel antiguo pacifista se alistó en el ejército y estuvo 17 meses luchando en los Alpes. En 1919, en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga, y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. There was inner turmoil in Italy. Post-war discontent had turned that country into a political tinderbox. A new party was on the verge of acquiring power. They called themselves Fascisti. Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. Punto. Me quedo con esta segunda parte. Una cosa que me interesaba ver, que ustedes, a ver, esperá que no lo busqué y justo lo vi ahora, y la verdad que se me pasó. ¿Vieron cuando nosotros hablábamos de como el paralelismo, Liga Patriótica Argentina? A ver si lo podemos ver en imágenes. Fíjense esto que justo lo vi, que no lo había visto parte, pero no lo he visto todo. A ver, cuando uno mira la Liga Patriótica, es como, no sé, a mí siempre me pareció, por ahí lo vimos esto, como medio gracioso, ¿vieron? Porque es como estos autitos como muy antiguos para nosotros, que decís, con esto salían a romper huelgas. Bueno, claramente con estos autitos eran lo último en ese momento, ¿no? Digo, y cuando uno va para atrás, esperen que veo, acá estamos, ahí me fijé un poco
el momento. Fíjense cuando van para atrás, están los mismos autitos. O sea, es exactamente la misma lógica. Obviamente acá son muchos más, digo, pero cuando uno se fija, estos autitos, que obviamente han servido como fuerza de choque para el fácil combatimiento, y lo compara con nuestros autitos, es exactamente lo mismo, nada más que obviamente en un nivel menor y ante un nivel de conflictividad mucho menor, ¿no? Argentina está lejos de ese conflicto que acá, muy bien dice, está como casi al borde de la guerra civil. ¿Qué es la marcha sobre Roma? Perdón, y antes de qué es la marcha sobre Roma, ¿qué pueden relacionar de esta partecita, este fragmento, y por ejemplo alguna parte de la película La Ola? ¿Hay punto de contacto? Cuando dice lo de las camisas, dice, ellos usan camisas negras. Eso. Perdón, bien, coincido. O sea, en el caso de Mussolini lo que los define son las camisas negras. Bueno, en el caso de La Ola lo que los define son las camisas blancas. Yo creo que incluso elegir las camisas como un distintivo para el que haya dirigido la película esa no es al azar. O sea, justamente mostrando una parodia respecto de un régimen que realmente utilizaba ese tipo de prenda para distinguirse. Bien, ¿qué es la marcha sobre Roma? A ver si alguien lo pudo buscar o alguien lo pudo encontrar. Fue una marcha con destino a Roma que organizó Mussolini entre el 27 y el 29 de octubre de 1922. Bien, ¿para qué te parece que utiliza? Primero marchar sobre la capital, siendo que obviamente no sos gobierno, con miles y miles y miles de tipos vestidos de negro. ¿Qué estás queriendo mostrar? Que tenés poder. Bien, el peso político y el nivel de respaldo que tenés. ¿Qué le vale como consecuencia de esa marcha sobre Roma por parte del rey? Que lo declare el primer ministro. Bien, que lo declare el primer ministro. Y ese es el inicio de Mussolini en el poder, porque eventualmente lo que uno empieza a ver con Mussolini una vez que es declarado ministro es que gradualmente el tipo despliega todo un conjunto de estrategias y medidas políticas que, lo van a llevar hasta lo que finalmente va a ser, ¿no? O sea, un régimen totalitario. Las estrategias empleadas por Mussolini son muchísimas. Hay realmente... A ver, a mí hay una cosa que siempre me quedó, pero bueno, es porque leí otras cosas, ¿no? Digo, pero cuando uno va y se fija, por ejemplo, el concepto de régimen totalitario, hay siempre una presunción de suponer que el régimen totalitario se mantiene solamente por la fuerza. Y la verdad es que no. A ver, hay un consenso ya bastante amplio de que en realidad, más allá del empleo de la fuerza, que lógicamente es clarísimo, digo, son tipos que han tenido campos de concentración y han perseguido al opositor, y han censurado, y han hecho todo lo que ya dijimos que hace un régimen conservador, un régimen totalitario. Lo cierto es que tenés un montón de italianos, o rusos, o españoles, o alemanes, que claramente respaldan esto. Y en el respaldar esto uno lo que tiene que como intentar apreciar es, bueno, a ver, ¿por qué razón, respaldás esto? ¿Qué estrategias de alguna manera está implementando el tipo que te gobierna para que vos te sientas como tan atado emocionalmente a la figura en este caso de Mussolini, ¿no? En función de eso, por ejemplo, yo no sé si buscaron estrategias, arranco por una y me parece que después les dejo a ustedes si llegamos con otras estrategias. A continuación de este video tiene una cosa fantástica que me parece que tiene que ver con, ahora lo vamos a ver, con la cuestión como discursiva de Mussolini. Esperen un segundo que se me fue donde habíamos dejado. Creía que por acá. Acá estamos. Fíjense la cuestión discursiva de Mussolini, porque me parece que está re logrado esto, este videito que es con una compilación. Principi che sorgono e che nascono, i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i fede. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. E sentiamo con la creazione della nostra volontà accesa dello spazio della vittoria. La oratoria de Mussolini, sus gestos teatrales y las características del movimiento que dirigía, el fascismo, podían resultar sorprendentes e incluso ridículos para los ciudadanos de países con régimen parlamentario democrático y libertad de expresión y prensa.
Cuando hablaba en público, el estilo de Mussolini era muy distinto del de otros dirigentes políticos contemporáneos, como los británicos Stanley Baldwin, o Ramsay MacDonald. In order to perform that national duty, have had to risk everything that is dear to a public man. Podemos comparar el estilo de Mussolini con el del presidente Roosevelt. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. Mussolini tenía mucha más seguridad que Hitler. Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. La victoria es hoy, Periferi. Las reacciones que suscitaba il Duce son una clara muestra de su popularidad y de la eficacia que tenía su oratoria entre los 40 millones de italianos. Sus seguidores también tenían un aspecto muy distinto del de los manifestantes políticos de otros países. Los uniformes, las banderas, los gritos de las falanges y el antiguo saludo romano brazo en alto sirvieron de modelo a políticos extranjeros con ideas semejantes, empezando por Hitler. También le copiaron el líder fascista británico Oswald Mosley y sus camisas negras. En ciertos aspectos propagandísticos, no se sabe muy bien si Mussolini copió a los comunistas o fue al revés. No me importa lo que sigue. ¿Qué encontramos acá? Vamos a ver como una primera estrategia. ¿Qué les llama la atención? A mí me llama la atención todo, no le voy a mentir. Veo estas cosas y digo, Dios mío, son 70 años de diferencia con un mundo absolutamente desquiciado. Y sí me llama la atención algo que está bueno que rescaten. Fíjense que habla del líder fascista británico. Y uno no relaciona con, fascismo, totalitarismo con Inglaterra, lo cual está bueno, porque lo que les da a entender es que obviamente hay un montón de líderes, o por lo menos de partidos fascistas, que están como claramente conmovidos por lo que está pasando en lugares como Italia y Francia y Alemania, o España un poco más tarde, digo, y sin embargo no han logrado tener como la popularidad de ellos, o sea, no han logrado tener esa popularidad, no han logrado ser gobierno, básicamente, digo, pero que no hayan logrado ser gobierno no quiere decir que Inglaterra, Francia o esos lugares que uno asocia como siempre, digo democráticos, aunque obviamente sabemos que Inglaterra es una monarquía parlamentaria, ¿no? Digo, pero uno no asocia esos países con totalitarismo. Sin embargo, que han tenido líderes fascistas inspirados en estos modelos, obviamente, no son una burbuja en Europa. ¿Qué encontramos en este pequeño fragmento de ese video? No sé, no tiene mucho que ver, pero todos me suenan que hablan, ¿viste? Que siempre hay como un estereotipo de cómo habla un alemán. ¿En qué sentido? ¿Como a los gritos? Pues yo siempre sí, como a los gritos y diciendo así. Sí, yo una vez, hace un tiempo atrás, este pibe, que creo que todavía está en el colegio, pero sé que se había ido, ahora no sé qué onda, Linton, que es el alemán, o sea, el que da alemán, que es alemán, una vez hablando yo dije, bueno, pero en realidad los alemanes tienen esa cosa como medio brusco. Yo no hablo alemán, ni aprendo ni nada, pero da como muy duro al escucharlo. Y me dice, en realidad eso es como, ¿cómo fue? Me dijo, es como un estereotipo que se tiene sobre el idioma alemán. Dice, porque mira, me dice, yo te lo puedo decir así, tal cosa, no sé ni lo que dijo, y yo te lo puedo decir así. Y cuando lo dice de la otra forma, era un idioma tranquilo, dice. Lo que pasa es que obviamente uno está como focalizando siempre, no sé, en estos discursos muy duros, por ejemplo, no sé, yo que no conozco alemán y que no escuché nunca nada alemán por voluntad propia, lo único que he escuchado, sí, hasta cansarme, son discursos de Hitler. Y obviamente el discurso de Hitler parece re hostil, parece que están retando.
Pero eso porque yo solamente lo escucho fonéticamente y no entiendo ni lo que dice, necesito la traducción. Pero por ahí, si vos te volvés obviamente, si sos un alemán y entendés que no te está retando, en realidad es más que fuerte, es como, yo lo que diría es como, son apasionados los discursos de los tipos estos. A ver, apasionado con cuestiones erróneas, ¿no? A mi criterio, pero apasionados al fin y al cabo. Sí, yo en parte estoy con vos con eso. Tienen esta cosa como para mí la dureza del discurso, la tienen todos. ¿Qué más encontramos? Que Mussolini te hacía como un show ahí, no sé, se paraba, se cruzaba de brazos. Que No sé Mussolini qué onda. era como un showman el tipo. Sí, yo coincido. A ver, hay algo para que ustedes, yo en algún momento lo leí también digo, en el marco de alguna materia que rendí hace mucho tiempo, y me pareció lo que rescaté, me parece como muy interesante el concepto. Lo que el tipo dice es un tipo que se llama Balandier, creo que es un sociólogo. El tipo lo que te dice es que hay un proceso de teatralización del poder. Y que en realidad es, básicamente lo que te dicen es, en este tipo de personajes, no hay, es como que no hay nada librado al azar, ¿no? O sea, no es que los tipos van a improvisar, está todo redigitado y vos lo que haces es, ¿a qué le suena teatralizar el poder? Actuarlo. Actuarlo. Vamos, o sea, actuarlo, pero conscientemente. Por ejemplo, en la lógica esta de teatralización del poder, por ejemplo, se me ocurre mostrarle, yo hace unos años lo encontré, no, leí que había aparecido y en consecuencia lo busqué, y sí, al parecer es real. Lo que se habían filtrado, por ahí las vieron estas fotos, por ahí no. ¿Una vez vieron estas fotos de Hitler? Pero que no se ve todavía. ¿No se ven? Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, estas fotos de Hitler, esperá, vamos a ver si la podemos ampliar. Si se puede, ¿viste? A veces uno amplia, ahí está. ¿Qué les parece que está haciendo? Son Como fotos... actuando. ¿Está qué? Como actuando, parece. Está como actuando, yo coincido con vos. Si vos decís, che, este es Hitler posta, sí, este es Hitler posta. ¿Qué está haciendo? Y se descubrió, o sea, son fotos que salieron a la luz mucho tiempo después de, obviamente, de su muerte y de finalizar esto. Está ensayando. Está ensayando un discurso. A ver, a lo que voy es, los discursos o la parte discursiva de estos líderes, al parecer son muy importantes, no solamente por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. ¿Estamos? Es que Sí. yo creo que, por así decirlo, también lo usaban para hacer el acto como más importante. Sí, yo coincido con vos. Vas a atraer más gente. Coincido con vos. A ver, mientras más exagerado al parecer hay más pasión, o al menos yo coincido un poco con Victoria, creo que lo dijo, o sea, yo cuando las veces que he visto a Mussolini hablar, es como un show del tipo, porque es como bien verborrágico, aparte como, bueno, por ahí ustedes no ubican, digo, pero aparte, a mí el Tano, el estereotipo que yo tengo del italiano es como muy sinvergüenza también, o sea, como muy, incluso, no sé, en fiestas, gritones. Entonces, en realidad es como que me une todo y llego a Mussolini y digo, bueno, a ver, sos una buena síntesis de esto que yo pienso del italiano. Y siempre pensando de vuelta, a ver, no dejando como nada al azar, o sea, uno piensa que en realidad por ahí, digo, nunca vi en el caso de Mussolini, ¿no? Digo, pero por ahí uno piensa que ese discurso que el tipo tiene es como, bueno, le salió lo que le salió y se puso pasional, y por ahí lo que uno se está perdiendo, que en realidad detrás de escena o un par de días antes, sabiendo que tenía ese discurso de por medio, el tipo lo que hizo fue ensayar, y lo que hizo con un conjunto de personas es marcarles qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué es lo que tiene que exagerar, y eventualmente eso lo que genera es un impacto positivo en la gente que lo ve, ¿se entiende? Más allá de la cuestión que es verdad, como el show que implican estos discursos, a mí me cautiva ver la masa de gente que les responde emocionalmente, o sea, hablar, a veces a mí me da miedo, no sé, las veces que he tenido que leer un discurso a fin de año para los padres, me da miedo no, me da vergüenza hablar frente a 300 tipos. Imagínense estos tipos que no les tiembla la voz para hablar frente a miles y miles y miles de tipos que están ahí esperando al tipo hablar. Ahora, más allá de la forma, obviamente también lo que importa es el contenido. ¿Alguien pudo identificar o buscar o ver o imaginarse básicamente qué es lo que puede estar
en el contenido de esta gente? ¿Cómo logras esa emoción? Pensemos incluso en La Ola. La Ola es un buen ejemplo para contraponer esto con Mussolini. Con un sentimiento de pertenencia. Bien, coincido. A ver, ¿querés lograr tocar las emociones de los italianos o de los alemanes? Jugátela a que sea, vos decís, un sentimiento de pertenencia, yo lo llamaría como Nacionalismo. nacionalismo a full. Estamos hablando de un discurso que siempre es nacionalista, siempre es apostando a la mejora, al crecimiento, a la recuperación, siempre pensándolo en una Europa castigada por el contexto de post-Primera Guerra Mundial. A ver, en el caso de Mussolini hay un plus que hay que agregarle al contenido del discurso del muchacho, que tiene que ver con promesas de recuperar a Italia, para volverla a Italia para volverla a la grandeza de un momento en que Italia supo tener. ¿Cuál es esa grandeza? ¿Cuándo fue grande Italia? El Imperio Romano. Bien, ahí está. Mussolini tiene una como constante, yo te diría hasta obsesión, básicamente, de prometer llegar a Italia, llevar, perdón, a Italia a esa grandeza que ha perdido, pero que ha perdido hace siglos atrás, ¿no? Digo, estamos hablando hace mínimo 15 siglos atrás que Italia dejó de ser el Imperio Romano, pero está como en él esta mística de ser realmente grosso, de nuevo, como han sido en un pasado. Y obviamente a cualquier italiano nacionalista que quiera a su país, nada, le tocas el nacionalismo, le mencionás Imperio Romano y absolutamente los tenés como felizmente atrás tuyo. ¿Qué más encontramos en esa parte discursiva? Que es algo que me perdí, que no tiene que ver con el contenido, sino con la forma. No sé si es lo que decís, pero también algo de poner como un enemigo en común, ¿no? O sea, Bien, sí, ¿por qué un enemigo en común? A ver, ¿dónde lo encontrás? no escuché, no entendí lo que dijo, pero tal vez como echarle la culpa a alguien de por qué Italia ya no es lo que era antes. Coincido. Y esto puede tener que ver con el Partido Socialista y en el caso de Hitler con los judíos, Totalmente. y con todo lo que nos cumpla con el estereotipo de alemán o italiano Plenamente. perfecto. Sí, estoy plenamente de acuerdo con vos. Sí, más allá obviamente del contenido, que sí es verdad, digo, tenés en el contenido un discurso. A ver, fíjense que hay algo que por ahí está bueno, cuando uno inicia como el recorrido por lo que se definen los sistemas totalitarios, muchos autores hablan de fascismos, o sea, no de totalitarismo, de fascismos. Y es verdad que el fascismo italiano es anterior al alemán. Sin embargo, uno cuando piensa en líderes totalitarios automáticamente piensa en Alemania y en Hitler, y no piensa en Mussolini. Por ahí, ¿cuántos de ustedes conocían a Mussolini, por lo menos por nombre? ¿O había alguno que no lo haya conocido? Alguien que diga, no, yo Mussolini la verdad no tenía ni idea que existía. Bien, tenemos 1, 2, está buenísimo, digo, porque en realidad si yo digo, ¿hay alguno que no conoce a Hitler? Claramente todos escuchamos hablar de Hitler. Sin embargo, Mussolini es más temprano que Hitler. O sea, por ahí más o menos surgen en paralelo, digo, pero el tipo llega al poder mucho antes. Incluso en el videito les plantea, por ejemplo, la cuestión del saludo. Es verdad que el saludo es originalmente de Mussolini. O sea, no es el mismo, está como más tirado hacia lo que es el bracito como más hacia la derecha, pero la lógica de un saludo es una copia de Hitler. Sin embargo, uno sabe o uno presenta a Mussolini como el aliado, la verdad, para ser honesto, es el aliado menor de Hitler, ¿no? O sea, Hitler ha logrado ser mucho más duro, más estable, más convincente, y Mussolini, de hecho, yo creo que en el contexto de Segunda Guerra Mundial, una de las razones por las cuales Hitler pierde es por haberse aliado con Mussolini. De hecho, Mussolini muere en el 43, si no me equivoco, 2 años antes de Hitler, producto de su incapacidad para mantener Italia toda bajo su poder. Pero bueno, datos para más adelante. Pregunta, además de los discursos, además del contenido, además de esta teatralización, que son las formas y el contenido que baja, ¿pudieron buscar otros mecanismos a través de los cuales Mussolini se va como lentamente consolidando? No sé si es un mecanismo, A ver. pero porque no sabía cómo buscarlo en Google. Entonces, bueno, que casi en su totalidad
el gobierno estuvo compuesto en su totalidad por hombres. Yo no ¿Puede sé si ser? eso me parece es más puede ser, el tipo es muy machista, es verdad eso. No sé si es un mecanismo, o sea, la realidad es que si uno lo contextualiza para la década del 30, la verdad que son pocas o nada las mujeres que participan de política. Es como un patrón general para varios de los países occidentales y no occidentales. Ahí no sé si es un rasgo. Yo lo que pregunto como mecanismos me refiero a medios. O sea, si nosotros pensamos que aceptamos la premisa de que un sistema totalitario no puede mantenerse solamente por la fuerza, habría que ver mecanismos que sean por la fuerza y mecanismos que sean consensuados. No, porque hay mucho... Sí, perdón. Tenían poder de las fuerzas represivas. Bien, tiene el poder de las fuerzas represivas, coincido. A ver, ¿algo más de eso? No, que abusaban de ese poder, claramente. Sí, seguro, digo, eso sí es verdad, digo, eso lo hace totalitarismo y eso lo pone un poco más brutal. No, sí es verdad. Digo, como primer elemento, Mussolini controla las fuerzas represivas de Italia, o sea, crea incluso organismos que son como de fuerza interna, o sea, de alguna manera, por las buenas o por las malas, vas a terminar aceptando o volverte dócil, ¿no? O sea, si vos no lo aceptás, eventualmente vas a tener que callarte, porque a medida que esto se vuelva un poco más dictatorial, nada, es lógico que la censura y la persecución van a estar a la orden del día. Ahora, más allá de los mecanismos que son represivos, más allá de la disolución del Parlamento y su camino a volverse dictador, ¿qué otro mecanismo encontramos? También puede ser que tomó una postura con respecto a la religión, A que lo ver, ayudó, sí, a ver qué tenés con eso. que utilizaron la religión para afianzar su poderío, que así su lenguaje militar se iría estremezclando con el lenguaje religioso a modo de ir persuadiendo a la población. Bien, estamos de acuerdo. A ver, Mussolini es conocido por hacer un pacto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica básicamente creo que se llama, no los quiero mentir, Pacto de Letrán o Tratado de Letrán, algo por el estilo se llama. Básicamente la Iglesia Católica, al revés, Mussolini se compromete a volver el catolicismo, no solamente la religión oficial de ese totalitarismo que está creando, sino que incluso, obviamente, traducirlo en clases, o sea, en las mismas escuelas se baja a la Iglesia Católica como si fuese una clase de religión, ¿no? Como si fuese una materia más. Y en tanto Mussolini cumple eso, obviamente la Iglesia se compromete a darle el respaldo, lo cual deja a la Iglesia muy complicada, ¿no? Digo, cuando uno lo mira desde el 2020 para atrás, decís, che, pero estos años han sido años terribles. Y sí, yo siempre me pregunté, yo vengo de un colegio, cuando fui, la parte del colegio que le hice acá, la hice en el Pacelli, no sé si ustedes lo ubican, es un colegio hoy muy venido abajo, pero el colegio se llama, Eugenio Pacelli es el Papa Pío XII. Y el Papa Pío XII es el Papa durante el periodo del nazismo. Y hay un montón de libros. Hay un libro que yo una vez me lo compré, nunca lo leí, pero lo tengo ahí, que se llama El Papa Nazi. Porque un poco lo que uno se pregunta es, che, pará, y en todo esto, que en realidad es un momento de atrocidad absoluta, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica? Porque convengamos que la Iglesia Católica tendría que haber hecho un montón de denuncias respecto a lo que estaba pasando, y lo que uno se encuentra al parecer es que no habría tantas denuncias como uno le gustaría como ver, ¿no? Entonces, para poder comprender eso, obviamente uno tiene que entender este pacto que hace Mussolini con la Iglesia. A ver, básicamente vuelve a la Iglesia Católica la religión oficial de ese imperio que está creando, y obviamente la Iglesia Católica, en contraposición, le genera como o sea, le da cierto respaldo, y un poco como dice Juliana, que se traduce en un montón de discursos con un fuerte componente religioso, apelando obviamente a la religión y apelando a los valores católicos de una población italiana que tiene el microcentro de la religión católica ahí mismo. Estamos ahí en el Vaticano. Quiere decir que el italiano es claramente muy católico, por lo menos en esa época lo era. Entonces, tener a la Iglesia Católica de tu lado te permite de alguna forma reforzar bastante el contenido de tu discurso. Pero bien, quedamos. A ver, lo que les pido para la próxima es lo siguiente. Nos quedan 3 minutos y no tiene mucho sentido apurarme con esto. Busquen otros medios. Tenemos discursos, tenemos el contenido y la forma del discurso, tenemos el pacto con la Iglesia Católica. Fíjense qué hace, por ejemplo, con las escuelas.
Fíjense con las organizaciones juveniles, fíjense de qué manera interpela al joven italiano para volverlo fascista. ¿Qué más se me ocurre pensar? Obviamente fíjense algún que otro mecanismo represivo más. Y yo creo que con eso estamos. Digo, con ese tipo de ideas podríamos llegar a consolidar el modo en que el tipo se consolida como fuertemente en el poder. Se me paró así como el audio, ¿no? ¿Recién? Sí. Bueno, entonces decía, bueno, nada, ¿escucharon lo que les pedí que buscaran? ¿O se trabó ahí? Una parte sí, la otra no. Bien, buscamos la cuestión ideológica, cómo reproduce la ideología fascista a lo largo de la sociedad italiana, qué hace para interpelar a los jóvenes, dónde los interpela, si solamente a ver qué pasa en las escuelas, qué pasa en organizaciones extraescolares. Fíjense qué elementos represivos, más allá de las fuerzas, implementa en la Italia fascista. Y con eso creo que podemos llegar a estar. Fíjense, por ejemplo, qué hace con medios de comunicación, o sea, a través de la propaganda, cómo utiliza la propaganda. Incluso se me ocurre pensar que, fíjense, porque uno piensa propagandas como la propaganda, que también la hubo, digo, pero fíjense incluso cuando les tocó a ellos armar creo que en el caso de ellos son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos o el Mundial, no me acuerdo porque me los confundo. Al nazismo le toca, creo que los Juegos Olímpicos, ellos tienen un Mundial ahí en Italia, para ver un poco qué es lo que hacen con esos episodios como mundiales. A ver, son realmente momentos donde tenés toda la atención de los medios de todo el mundo y veamos cómo utilizan esos eventos deportivos mundiales como propaganda del régimen, ¿no? Para mostrar un poco qué es lo que quieren mostrar a través de esos eventos. Bien, muchachos, nada más. Nos vemos el martes. Tienen un montón de pequeñas cosas para buscar y seguimos ampliando un poco más esto que es Mussolini. Adiós.